Mateo capítulo 8, verso 14, dice la palabra del Señor: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. A la luz de este capítulo 8, estos versos que hemos leído más que todo, quisiéramos señalar que las virtudes de Cristo a favor de los que creen en Él. ¿Lo escucharon? Porque estaba leyendo, es prácticamente una narración, un relato muy corto. Es el estilo precisamente de Mateo. Si usted mira más abajo sobre la tempestad, otro relato corto. Sobre los endemoniados gadarenos, otro relato muy corto, no se extiende como los otros evangelistas, pero lo importante es que aunque son relatos cortos de este evangelista, pero suficiente para poder ver, hermano, estas virtudes de Cristo, virtudes que están a favor precisamente de aquellos que han de creer en su nombre. Y eso es muy importante. Ahora, hermanos, estos milagros que se relatan aquí, realizados por Jesucristo, nos muestran en primer lugar su naturaleza divina. Si usted leyó bien, usted va a ver cómo sana las enfermedades. Dice que solo con tocar el cuerpo, con poner sus manos sobre los cuerpos, en el caso de esta mujer, dice que le tocó, dice ahí, sus manos. Luego, hermanos, para liberar a las personas, lo vemos, hermanos, precisamente con la autoridad de su palabra. Entonces, esto precisamente nos muestra la naturaleza de Cristo. Más abajo se habla del relato precisamente de la tempestad. Dice que se levantó una gran tempestad de tal manera que los discípulos creyeron que se iban a ahogar todos. Sin embargo, Jesús se levantó y ordenó por medio de su palabra que cesara la tormenta, y aquello precisamente se calmó. Ahora, hermanos, el impacto en estos hombres, en los discípulos, cuando ellos dijeron, hermanos, precisamente que quién era él. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Porque ellos, hermanos, estaban acostumbrados precisamente ya a, ¿cómo decirle?, a caminar con Jesús. Y lo que habían visto en él precisamente su humanidad, como un hombre cualquiera, normal. Pero esos milagros que él venía realizando dejaban precisamente impresionado al discipulado. Más ahora que no se trata de cuerpos humanos, de sanar una fiebre, de liberar, sino que ahora ven a Jesús ordenando a la naturaleza descontrolada, ordenándole que volviera precisamente a la calma. Y aquello, hermanos, se somete, se sujeta la naturaleza a la voz de Jesús. Entonces eso precisamente para el discipulado ya no era ver en su maestro un hombre normal, en el sentido pues que había algo más en él. Y los evangelios precisamente, mayormente Juan, nos revelan la naturaleza de Jesús más que un hombre, Dios. Amén. Ahora también, hermano, no solamente su naturaleza nos revelan estas virtudes, sino que también, hermanos, nos da un enfoque en lo que será precisamente la eternidad. Sus milagros, eso de sanar, limpiar las enfermedades, de romper las ataduras del pecado, de sujetar a los demonios,
nos dan precisamente un panorama, un preámbulo de la vida que será allá en la eternidad, donde dice la Escritura que ya no estará el pecado, donde dice la Escritura que las consecuencias del pecado ya no se mostrarán allá, sino que todo será limpio y que nosotros tendremos una eternidad de dicha juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Diga gloria a Dios. Son las cosas por las cuales, hermanos, sucedieron estos milagros. Lamentablemente siempre el hombre tergiversa las cosas. Ahora prácticamente son shows, ¿cómo decirle? Que hacen con los milagros. Pero aquí nos muestra, hermanos, que la finalidad de ellos era precisamente que nosotros conociéramos a la persona en quien estamos poniendo nuestras vidas en sus manos. Usted sabe que eso es bien importante. A veces muchas personas son escrupulosas en eso. Un médico buscan referencia para precisamente luego abandonar sus vidas en las manos de esa persona, porque van a rajar, porque van a tocar por dentro cosas, hermanos, que si la persona no está en la capacidad de la cual dice tener, pues la persona puede morir. Y cuántas cosas nosotros hemos escuchado de personas que han ido a los médicos y se han muerto. Mayormente a nosotros, pues tal vez no podemos darnos, voy a decir, el lujo de ser escrupuloso. No tenemos la capacidad económica para poder elegir un buen médico, y ahí nos sometemos, y ahí es donde se dan las mayorías de las muertes. Entonces, en Jesucristo, nuestro médico, nuestro amado médico, nuestro amado Salvador, nuestro amado libertador, hermano, nos muestra quién es Él. De eso se trató la liberación del pueblo de Israel de Egipto. De eso se trató, de que Israel estuviese pero convencido que nadie los podía, no había una mano que los pudiera liberar del poder de Faraón. 400 años esclavizados. Y cuando fueron liberados, pudieron, hermano, experimentar el brazo poderoso de precisamente de Dios. De tal manera que cuando ellos llegan al Sinaí, ya tenían un panorama precisamente de el Dios que los había sacado de Egipto, hasta sus enemigos. Faraón dijo: el Dios de los hebreos es Dios. Porque el Dios de él, el Dios de Faraón, no pudo liberar de la muerte a su hijo primogénito. No pudo hacer nada ese Dios contra el Dios de los esclavos. Menospreciaron precisamente ese Dios, y Dios mostró precisamente su gloria a toda la humanidad. Y ahora Jesús precisamente muestra su gloria a nosotros que hemos creído en Él. Saber en quién hemos creído. Pablo lo decía con mucho gusto: yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. La seguridad que tenía este hombre es servir a Dios, y por eso sus tribulaciones, y por eso la persecución, las amenazas de muerte menguaban en él. No hacían mella después de haber conocido al Señor Jesucristo. Él, cuando era amenazado, cuando era sentenciado, cuando era perseguido, entonces venían esas palabras inspiradas por el Espíritu Santo: yo sé en quién he creído, no tengo por qué atemorizarme, y sé que Él es poderoso para guardar, para reservar mi depósito en aquel día. Diga gloria a Dios. Para eso las Escrituras nos muestran estas virtudes de Cristo. Y por eso sucedieron estos milagros en esos tiempos precisamente. Para que nosotros creamos de que Jesús no se puede comparar con los hombres. Todos los líderes de este mundo son limitados. Solo Él pudo vencer la muerte. Amén. Entonces vamos a entrar a los detalles. El verso 14 y 15 dice que Jesús llegó a la casa de Pedro, uno de sus discípulos,
Y dice que vio la suegra de este postrada en cama con esperanza. Y mientras Pedro tenía la esperanza que se le muriera la suegra y quedar libre de ella, pues Jesús tocó, no dice eso. ¿Qué Biblia estará leyendo ese? No, vamos a leerlo. Dice que Jesús llegó a la casa de Pedro, vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Fíjense que tan solo tocar al enfermo, la mano del enfermo. Hay muchos que cuando van a orar y los síntomas son por otros lados y van a aún echar el aceite, no hayan que hacer, le echo o no le echo el aceite, dice, porque donde le voy a echar el aceite como que no es apropiado tocar ahí. Pero ahí vemos a Jesús que tomó la mano de la suegra, solo la tocó, ni se la tomó, dice que tocando su mano la sanó. Y la fiebre dice que abandonó el cuerpo. Ahora, hermano, lo que se muestra aquí es el poder sanador de Jesús. Pero no solamente sanar la enfermedad, sino que sanar, hermano, todos los efectos del pecado. Por eso la Escritura habla aquí, al final, que cuando Él llevó nuestras enfermedades, también cargó con nosotros nuestras dolencias, es decir, a aquellas donde la ciencia, donde la medicina, donde la sabiduría humana no puede llegar precisamente, como son las heridas del corazón, las heridas del alma. Nadie puede llegar ahí, nadie. Pero aquí nos muestra que tan solo un toque de Jesús, la persona puede ser sanada de esas heridas que le han robado la paz, esas heridas que le han robado la felicidad, esas heridas que le han quitado, hermanos, el futuro. Jesús la sana. Diga gloria a Dios. Tiene el poder para hacerlo. En el verso 16 dice: y cuando llegó la noche trajeron a él muchos enfermos. Ya sabemos cómo los sanaba. Y dice que con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Además, hermanos, de tocar a los enfermos y que estos sanaban, ahora lo vemos, hermanos, por medio de su palabra, con su voz, precisamente liberando a las personas, a los endemoniados. Además del poder que tiene, y esto es bien importante, una cosa es poder y otra cosa es lo que voy a señalar: autoridad. Por ejemplo, en el caso de los endemoniados gadarenos, más abajo, en el relato del versículo 28 en adelante, ahí mismo, en ese capítulo, usted va a ver que cuando Jesús es trasladado a esa isla, voy a decir, de los gadarenos, inmediatamente los demonios le hablaron a Jesús y le dijeron, fíjense lo que le dice: ¿qué tienes con nosotros? Verso 29. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes del tiempo? Fíjense el temor que le tuvieron los demonios a Jesús. Ellos reconocían la autoridad de Jesús. No se pudieron burlar de él. Lo reconocieron su divinidad y reconocieron que Él era el que los va a juzgar en el tiempo de la condenación de ellos. Y por eso le dijeron: ¿te has adelantado ya para atormentarnos? ¿Te has adelantado para destruirnos, para enviarnos al fuego eterno? No se estaba adelantando. Lo que estaba haciendo era liberando a las personas del abuso de ellos, porque ellos toman posesión de la persona y Él los estaba liberando a través precisamente de la autoridad de su palabra. Ahora, tal vez no son los demonios los que a ti te están atormentando, pero lo que aquí se nos muestra es que todas las cosas a la voz de Él se sujetan, le obedecen. ¿Cuántos sienten cadenas que no pueden dejar el pecado, la maldad? ¿Cuántos están encarcelados sufriendo las consecuencias del pecado? Tiene el poder Él de romper esas cadenas
que se caigan de sus manos, y tiene el poder también de abrirle esas puertas. Hablando de esto, me trae a la memoria el Señor precisamente lo de Pedro. ¿Se acuerdan cuando fue encarcelado Pedro? Dice la Escritura que Pedro pues fue sentenciado a muerte por predicar la palabra de Dios, pero Dios envió a su ángel, dice la Escritura. Y Pedro estaba en los calabozos, pero de celdas, ¿cómo le llaman estos? Subterráneas. Y de ahí lo sacó el Señor, las puertas se abrieron, las cadenas cayeron de sus manos, el cepo que tenía en los pies también se cayeron, las puertas se abrieron, él pudo salir de la cárcel, pudo salir de las manos de sus enemigos. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Que Dios nos hace escapar como el ave escapa del cazador. Son cosas increíbles que no están en nuestras manos hacerlo, pero sí en las manos de Jesús. Y estas cosas nos muestran poder, autoridad de Jesús sobre cualquier situación que esté abrumando nuestra vida, que nos estén agobiando. No importa cuál sea tu situación, porque todos pasamos diferentes problemas, son muy distintos. No importa cómo los cataloguemos, si suave o son más fuertes, porque hay muchas personas que comparan sus problemas con los de otros y dicen, pero el tuyo es sencillo, pero el mío, mi problema, yo creo que ni Dios me puede ayudar. Claro que te puede ayudar, pero si tú le crees. Estas personas no fueron sanadas así nomás. La Escritura muestra que estas personas tuvieron que creerle al Señor Jesucristo. ¿Quién fue el que se acercó y le dijo, Señor, sáname? Y Jesús le dijo, ¿crees que yo puedo hacer esto? Sí, Señor. Entonces, conforme creíste, te sea hecho. Todo es que usted lo crea, nada más. De eso se trata el que predica la palabra de Dios, de creer que Dios puede hacer esas cosas, que Jesús puede hacer esas cosas. No es uno el que puede liberar. Lo único que se nos mandó es orar por los enfermos, poner las manos para que estos sean sanados por las manos de Dios. Dar la palabra, que es el poder de Dios. Dar la palabra, que es la autoridad de Dios. Y esa es la que viene a liberar. Esa es la que llega a lo más profundo del corazón, donde no puede llegar la ciencia. Ahí llega el poder liberador de Jesús. Así le dijo Jesús a una persona, y no solo a ella, a muchos. ¿Crees tú que yo puedo hacer esto? Tienes que creer lo que tú me estás pidiendo que te dé. ¿Cuántos necesitan del toque de Jesús? Todos. ¿Y cuántos lo creen que lo puede hacer? Eso es lo que marca la diferencia. A estos tipos, hermanos, dice que la tempestad que se levantó en el verso 24, aquí dice que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Imagínense, el discipulado se le había pasado por la mente, ¿y quién no podrá librar de esto? Es como un monstruo, así es la palabra, como algo gigantesco que se levantó, donde uno no puede hacer nada ahí. Esos son como los temblores. Cuando usted siente los temblores, ¿acaso no siente usted una sensación de que no puede hacer nada? Sí, cuando uno siente eso, no puede hacer nada, absolutamente nada, esperar. Y después dar gracias a Dios que no nos cayó a nosotros nada encima, nada más. Pero no podemos hacer nada. No es por su linda cara que usted es librado de los problemas de los terremotos. Nada nos puede liberar, ni tu virtud, ni tu inteligencia, ni nada. Solo Jesús puede ahí. Solo Él puede liberarnos. Solo Él puede sujetar que la tierra se calme, que la mar se calme, que los vientos se calmen, que la lluvia se calme. Solo Él lo puede hacer. Solo Él puede abrir las puertas que nosotros no podemos abrir. Solo Él puede cerrar las puertas que nosotros no podemos cerrar. Solo Él lo puede hacer. Solo Él puede con tu vida.
Solo Él puede cambiar la condición de tu vida. Pero todo es que tú le creas. No sé cuál es el problema que tú tienes, Dios la conoce. Y no importa cuán difícil sea para ti, cuán imposible sea para ti, tienes que creer que para Jesús no hay nada imposible. Eso es lo que nos muestra la Escritura. De eso se trata leer la Escritura, de conocer las dimensiones de Cristo, de conocer con quién nos hemos metido. En el noviazgo son el asunto que muchas veces se le dice a las personas: busquen una relación de amistad, hombre, para que se conozcan, para que sepan con quién se está juntando. Pero a veces se dejan ir por el corazón nada más y se lo lleva a la trampa. Es un borracho impedido, no importa, cuando nos casemos me voy a componer, le dice el otro. ¿Qué va a hacer? No se va a componer. Si usted lo deja, él se va a arruinar y se va a matar solo. Si usted se junta con él, se arruina él y se va a arruinar a usted. Se va a matar él y la va a matar a usted también. Así de sencillo. ¿Verdad, mujeres? ¿Verdad? ¿Escuchan la verdad? Claro que sí. Unas por milagros están vivos, porque el Señor les cambió el ogro. Les cambió a Goliat. Y ustedes también están vivos de milagro que les cambió la vieja. Porque hay viejas que le pegan a sus maridos. Y miraban tan imposible que pudiese suceder eso. ¿Se acuerdan, mujeres, cómo lloraban ustedes? Que se andar convirtiendo en mi marido. Si esa es una piedra, es acero. Ante Jesús todo se derrite. Todo se doblega. Porque Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. De toda lengua, de todo pueblo, reyes, príncipes, ricos, poderosos, tendrán que doblar sus rodillas y también confesar con su lengua que Jesús es el Señor. Hoy usted puede escuchar a los líderes hablando como dragones, como si son los dueños del mundo, como si son dioses. Un día van a llorar y se van a lamentar. Un día tendrán que doblar sus rodillas ante el Señor Jesucristo y tendrán que confesar que Él es el Señor. Muy tarde, tal vez será ese día, pero Dios habla hoy. Y si Dios habla hoy es porque las puertas están abiertas. Espero que tú entres a las cosas de Dios, que tú entres en el camino de Dios. Porque un día, de todos modos, tendrás que confesar. Pero ese día va a ser terror. Con temblor y con miedo vas a confesar. Cuando dice la Escritura que el mundo se les vendrá encima, las rocas caerán y dirán, dice, cubrirnos. Hoy no, hoy las cosas son diferentes. Hemos conocido un Dios de misericordia, de bondad, de amor. Porque ese fue el Dios que nos reveló el Señor Jesucristo. Que Dios nos ama. Y se muestra. Y ha tenido paciencia y nos ha esperado a nosotros. Espero que tú hoy te entregues al Señor Jesucristo. Porque Él se ha mostrado a través de la Escritura, a través de la predicación, a través del testimonio de un hermano, de una familia, de un vecino, lo que Dios es capaz de hacer en este mundo. Amén y amén. Vamos a orar. Y los hermanos oran y le dicen, Señor, muchas gracias. Muchas gracias porque a veces las situaciones nos hacen ver cuán incapaces somos. Y a veces vienen y golpean nuestra fe. Pero hoy nuestra fe es engrandecida y fortalecida. Porque ahora por medio de tu palabra nos has mostrado, Señor Jesús, lo grande y lo poderoso que tú eres. Y la autoridad que tienes sobre todas las cosas de este mundo, aún sobre todos los reyes. Dice la Escritura que Él inclina el corazón de los reyes de acuerdo a su voluntad. Hacia donde Él quiere los inclina.
Usted solamente créalo y pídalo al Señor, y el Señor hará el milagro. Y ore por aquellos que todavía no son salvos, aquellas personas que todavía no le han dado su corazón a Cristo. Yo le invito a que lo hagan en este momento. No sé cuántas veces he escuchado la palabra, no sé si ha gustado o no ha gustado. Aquí no es cuestión de gusto, aquí es cuestión que lo necesitas. Aquí la situación es muy diferente. Tú sabes que necesitas algo que pueda cambiar tu vida. Tú quieres cambiar y no puedes. Ya no soportas esa carga, ya no soportas ese calvario que llevas. Hoy puedes ser liberado de ello, si tan solo creyeres en el Señor Jesucristo. Así dijo una mujer que ya ni la ciencia podía hacer nada por ella. Y cuando tuvo cerca a Jesús, dijo estas palabras: tan solo tocar el borde de su manto seré salvo. Esa es la fe que Dios espera de ti, que tú creas sencillamente que Jesús puede con tu problema. No importa cuán difícil tú lo sientas, para Él no hay nada imposible. Así que los amigos que todavía no le han dado su corazón a Cristo, háganlo hoy. Entréguense al Señor Jesucristo. Y lo único que tienes que hacer ahí en tu lugar es levantar tu mano en señal que aceptas al Señor Jesucristo. Hay alguien que por primera vez siente la necesidad de aceptar a Jesucristo. Solamente levante su mano y nosotros vamos a orar por ti. Pero esta es la oportunidad que tienes. No te vayas sin Él, porque Dios habló hoy y Dios se ha mostrado a ti hoy. Dios le bendiga. Una persona más que siente la necesidad de rendir su vida a Jesucristo, que ya no soporta la vida que lleva. Vamos, pase. Y aquellos que se alejaron y saben que necesitan reconciliarse con Dios, pueden pasar también. Usted necesita reconciliarse con Dios. Usted se ha alejado de Dios y hoy las cosas pueden cambiar también. Pasen aquí adelante, vamos a orar. Los oyentes de la radio, ahí donde están, en su trabajo, en sus hogares, en las cárceles, en los hospitales, ahí pueden entregarse al Señor Jesucristo. Vamos a orar, pero una persona más que siente la necesidad de aceptar a Cristo por primera vez o reconciliarse con Dios, pasen aquí adelante. Dios le bendiga. Dios bendiga a la hermana que está pasando también. Gracias, Señor. Vamos a orar, pero pueden seguir pasando. Pueden seguir pasando. Vamos a orar. Dios le bendiga. Pueden seguir pasando. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, muchas gracias. Gracias por mostrarnos tu gloria. Gracias por revelarte a nuestras vidas. Te necesitábamos, Señor, y viniste a nuestro auxilio. Has sido para nosotros nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Todo lo puedes hacer, Señor. Gracias por ayudarnos, gracias por levantarnos, gracias, Señor, por liberarnos. Ahora, Padre, te suplico por estas personas que están aceptando, que se están reconciliando. Padre, perdona sus pecados, sus rebeliones. Jesús, lávales en tu sangre, transforma sus vidas, libérales, Señor. Espíritu Santo, llénales tu poder, de tal manera que sean testimonio para su familia, para su vecino, para este país. Y guárdales en el hueco de tu mano, Señor, hasta el día final. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias. Gracias. Aleluya. Bienvenidos a la familia del Señor.